Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a 2007, porque en el boletín Pause for Effect de aquel año se contaba una historia fascinante sobre los Maine Coon polidáctilos. Y es una historia que, de verdad, tiene de todo: controversia, mucha unión en la comunidad y, sobre todo, la demostración de cómo los datos pueden darle la vuelta a la tortilla. Bueno, ¿y qué vamos a ver exactamente? Pues el recorrido es interesante. Primero, vamos a meternos de lleno en un conflicto que, digamos, agitó bastante las aguas en el mundo de los criadores. Después veremos la respuesta, cómo se organizaron. Luego, la parte que más me gusta, datos contra mitos, a ver quién gana. Y para terminar, esa lucha por el reconocimiento oficial. Vamos al lío. A ver, todo empieza, como suele pasar, con una chispa que acaba provocando un incendio. Nos encontramos con que una criadora con muchísimos años de experiencia y muy respetada en el Reino Unido, de repente se ve en el ojo del huracán. Y la razón: su propio club la pone en el punto de mira, y todo por su dedicación a los Maine Coon polidáctilos. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad se puede sancionar a un criador por trabajar con una característica que es, bueno, que es parte de la historia natural de la raza? Pues parece que sí. El Maine Coon Cat Club, el MCC, que era uno de los clubes de referencia allí en el Reino Unido, decidió que sí se podía. Y ¡zas!, sancionaron a una de sus socias, así, sin más, por importar y criar estos gatos. Y bueno, ¿con qué justificación? ¿A qué se agarraron? Pues en una cláusula de su propia Constitución, una que decía, más o menos, que había que criar gatos libres de defectos hereditarios. Y aquí está el quid de la cuestión, lo que denunciaba el boletín, que se sacaron de la manga que la polidactilia era un defecto, pero, ojo, sin aportar ni un solo papel, ni un estudio científico, ni una prueba genética, nada que lo demostrara. Es, cuanto menos, curioso. Pero esperad, que la cosa se complica. Porque mientras el MCCC estaba en plan sancionador, resulta que las otras grandes organizaciones felinas, como el GCCF o TICA, que operan en el mismo sitio en el Reino Unido, pues no le veían ningún problema. Para ellos, criar polidáctilos era perfectamente aceptable. O sea, un lío monumental. Una división de criterios que dejaba a los criadores en una posición, pues imaginad, súper complicada. Y claro, ¿qué pasó? Pues que la comunidad de criadores no se quedó de brazos cruzados, ni mucho menos. El boletín cuenta que fue una auténtica rebelión en toda regla. Empezaron a organizar campañas para mandar cartas, se habló muy seriamente de darse de baja en masa del MCC. Fue una piña. Todo el mundo se unió para apoyar a la criadora sancionada y para plantar cara a una decisión que veían como totalmente injusta. Vale, con este ambiente tan caldeado, la comunidad se dio cuenta de que necesitaba algo más que buenas intenciones. Hacían falta herramientas. Herramientas para organizarse, sí, pero sobre todo para defender su postura con datos, con hechos irrefutables. Y aquí es donde aparece una pieza clave en esta historia: Polytrack, una base de datos internacional que se convirtió, digamos, en el cuartel general para los criadores de polidáctilos de todo el planeta. Y la historia de Polytrack es la prueba de que esta gente no estaba para bromas. No se quedaron esperando, no. Se pusieron a construir su propia infraestructura para darse apoyo. De hecho, justo en ese boletín se anunciaba que se unía al equipo Miriam Müller. ¿Para qué? Pues para darle un empujón a la sección Heritage, que era la encargada de algo alucinante: rastrear las líneas de sangre de los polis hasta llegar a los gatos fundadores originales de la raza. Casi nada. Y claro, para que todo ese trabajo de investigación fuera más ágil, Polytrack se iba actualizando. En ese momento, por ejemplo, metieron una función nueva que era una maravilla. Estabas viendo la ficha de un gatito y ¡pum!, hacías clic en el nombre del padre o de la madre y te llevaba directamente a su ficha. O sea, una herramienta para hacer investigación genealógica sobre la marcha. Una pasada para los criadores. Y lo mejor es que la plataforma escuchaba a la gente. A raíz de la sugerencia de un criador añadieron otra mejora genial. Ahora, en la ficha de un gato de cría, podías ver toda su descendencia de un solo vistazo, en una única página. Esto es oro puro para cualquiera que quiera rastrear rasgos, ver patrones, en fin, para trabajar la genética de forma seria y eficiente. Pero a ver, que Polytrack era mucho más que un simple registro de pedigris. No. Su misión, su verdadero poder, era otro. Era usar la fuerza bruta de los datos para derribar mitos, para desmontar todas esas ideas y leyendas urbanas que llevaban años circulando sobre los gatos polidáctilos. Y uno de los mitos más gordos, uno que se oía por todas partes, era ese de que las camadas de los Maine Coon polidáctilos eran más pequeñas. La gente especulaba, ¿no? Que si las patas más grandes, que si los huesos más pesados, que a lo mejor daban problemas en el parto. ¿Tenía esto alguna base real? Pues el boletín se metió de lleno a investigarlo. Y para hacerlo, se fueron directos a la fuente, a los datos de Polytrack. Se pusieron a analizar 77 camadas distintas, que no está nada mal, con un total de 380 gatitos.
Y después de hacer todos los números, el resultado fue un tamaño medio de camada de 4,9 gatitos. Y aquí viene el momento de la verdad. ¿Ese 4,9 es mucho? ¿Es poco? Pues bien, se comparó con la media general que se suele aceptar para los gatos, que es de unos 4,2 gatitos por camada. Y el resultado fue demoledor. Los datos no solo desmontaban el mito de que las camadas eran más pequeñas, sino que decían justo lo contrario, que las camadas de los polis eran de media un poquito más grandes. Toma ya, mito cazado, pero bien cazado. Bueno, y para relajar un poco el ambiente, que había mucha tensión, el boletín incluía un pequeño interludio, un texto muy gracioso que circulaba por internet en aquellos años. Era el supuesto diario de un gato, y era divertidísimo. Por supuesto, para el artículo se dio por hecho que el autor de ese diario no podía ser otro que un Maine Coon polidáctilo con mucho carácter. Vale, recapitulando, ya tenían los datos de su parte, los mitos empezaban a caer, la comunidad se sentía fuerte. Era el momento de dar el siguiente paso, el más grande de todos, pelear por el reconocimiento oficial en el mundo de las exposiciones felinas. Y para liderar esa lucha, surgió un grupo con un nombre muy claro, Polystandards. El objetivo de Polystandards era cristalino, aunque muy ambicioso. Querían conseguir que TICA, The International Cat Association, aceptara de una vez por todas la variante polidáctila. Pero no solo aceptarla, sino permitir que compitieran para ser campeones, exactamente igual, en las mismas condiciones que los Maine Coon con patas estándar. Pero claro, una cosa es decirlo y otra hacerlo. El camino era un infierno burocrático. El boletín lo dejaba claro, era una auténtica carrera de obstáculos. Había que juntar una lista con más de 50 gatos polidáctilos registrados en TICA, pelearse con un laberinto de papeleo y formularios y, lo más crucial, movilizar a toda la comunidad, a criadores y aficionados, para que apoyaran la causa. Era, en toda regla, una llamada a la acción. Lo que nos deja esta historia de 2007 es la foto de una comunidad increíblemente organizada, luchando con datos en la mano y con una pasión desbordante por su visión de la raza. Pero claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Lo consiguieron? ¿Llegaron a presentar esa propuesta? ¿Lograron finalmente ese estatus de campeonato en TICA? En resumen, ¿cuál es la situación de los Maine Coon polidáctilos a día de hoy? Bueno, esa quizá sea una historia que tengamos que contar en otro momento.